48 al 59. Amén. Vamos a leer un versículo y un versículo. Amén. Dice la palabra del Señor: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Todos Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén, ¿verdad? Bueno, pues entramos así al capítulo 8, ya al final, a la parte última. ¿Y se acuerdan de los contrastes? ¿Quién se acuerda de los contrastes? La anterior fue paternidad divina contra paternidad satánica. Ok. La anterior fue gracia contra ley. Verdad, esclavitud versus libertad, ¿verdad? Entonces sería versículo 1 al 11, gracias versus ley. Sí. Versículos de 12 al 20, luz contra versículo 21 al 30, luz, credulidad contra fe. Así es, ¿verdad? Y versículo 31 al 37, libertad versus esclavitud. 38 al 47, paternidad divina, paternidad satánica. Y terminamos con el último contraste del capítulo 8, que es honra versus deshonra. Honra versus deshonra. Sí, honra versus deshonra. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, en todo este capítulo 8, cómo, ¿verdad?, tanto los líderes religiosos y a partir del 31 los judíos que supuestamente habían creído en Jesús, ¿verdad?, ya vimos que fue una fe falsa, ¿sí?, se confrontaron con Jesús y Jesús tuvo que confrontarlos con su mismo pecado, ¿verdad? Nosotros vamos a estar viendo eso. Lógicamente, atrás de ellos está Satanás, quien siempre busca estorbar el evangelio del Señor. Siempre va a buscar estorbar la obra del Señor, ¿verdad? Pero vemos el gran amor del Señor, sabiendo todo esto, la dureza del corazón de ellos, ¿verdad?, que se estaban dejando utilizar por el enemigo, inclusive gracias a su orgullo. Y eso es algo que nosotros debemos examinarnos todos los días, hermano. Yo tengo todos los días que orar al Señor: líbrame del orgullo, Señor, líbrame. Todos tenemos que orar eso: líbrame del orgullo, Señor. Porque el orgullo nos puede cegar, ¿verdad? Como cegó a los judíos. Algo que hizo tropezar a los judíos fue su orgullo religioso, ¿verdad? El orgullo religioso fue la piedra de tropiezo para los judíos, para aceptar a Jesús. Y nosotros en los últimos que hemos visto, vemos esa parte. Ellos decían: no, somos hijos de Abraham. Luego, no, ya como entendieron que no les decía por ese lado, luego ¿qué dijeron? Somos hijos de Dios. ¿Cómo tú nos dices? Y Jesús tuvo que confrontarlos fuertemente porque el orgullo de ellos estaba muy fuerte, ¿verdad? Y entonces Jesús tuvo que decirles: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que analizarnos siempre. No importa qué ministerio tengas en la iglesia, siempre que tenemos que examinar nuestro corazón. Charles Spurgeon, un hombre que ha trascendido a la historia en el cristianismo, ¿verdad?, él decía: yo todos los días oro al Señor que me elimine la soberbia que creció el día anterior.
No estamos exentos ningún ser humano de este detalle, ni hombre ni mujer. Estamos exentos de esto y tenemos que examinarlo porque es precisamente la herramienta que utiliza Satanás, ¿verdad? Para, sin darnos cuenta, hermanos, deshonrar a Cristo. Deshonrar a Cristo. Y llevándonos a un problema peor, honrándonos nosotros mismos. ¿Verdad? Honrándonos nosotros mismos. Por eso yo les digo, aún si ustedes un día ven que yo estoy tratándome de honrar a mí mismo, hermano, por favor, avísenme y díganme, ¿verdad? Igual yo, si veo que alguno se está inflando, pues también les voy a decir, hermano, tranquilo, ¿sí? Pero tenemos que ayudarnos los unos a los otros porque ninguno está exento de esto, hermanos, ¿verdad? Ninguno está exento de esto, ni el pastor, ni diácono, ni evangelistas, ni nadie está exento del orgullo. Todos podemos caer en esa parte. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en orgullo. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo cayó en orgullo? ¿Se acuerdan? David. Ajá. Cuando censó al pueblo, ¿verdad? Él quiso ver qué tan grande era su ejército. Y ya eso es un símbolo de orgullo, ¿verdad? Entonces, sin darse cuenta, y cayó en un pecado, ¿verdad? Y Dios tuvo que amonestarlo fuertemente, exhortarlo bastante fuerte. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y recordemos, ¿verdad? Que también fue incitado por Satanás. Y es que cuando se nos empieza a inflar el orgullo, hermanos, Satanás va a venir ahí. Y nosotros vemos aquí, si nosotros vemos desde el versículo 31, Jesús estuvo combatiendo el orgullo de ellos. Sí. Lo estuvo combatiendo vez tras vez, tratándolos de llevar a que ese orgullo se demoliera. Por eso les hablaba fuertemente, para que ese orgullo se demoliera, se quebrajara y pudieran ver la realidad, su realidad. Mientras el orgullo no caiga, no podemos ver nuestra realidad. ¿Sí? No podemos ver nuestra realidad. Y les repito, yo les agradeceré mucho cuando vean que ando orgulloso, que me lo digan, por favor, porque a lo mejor yo a mis ojos no puedo ver eso. A lo mejor yo a mis ojos estoy bien, ¿sí? Y la verdad es que a lo mejor no estoy tan bien como creo que estoy, ¿va? O que estoy re mal. Entonces, esto los llevó a rechazar al Señor. Y no solo a rechazar, a matar al que tanto estaban esperando. Era lo que más esperaban los judíos, el Mesías, y debido a su orgullo, lo rechazaron y lo mataron. ¿Sí? Qué horror, ¿verdad? Que muchos quieran la vida eterna, que muchos quieran creer que están siguiendo a Jesús y no se han dado cuenta que lo han matado en su corazón por el orgullo, ¿verdad? Por el orgullo denominacional o el orgullo propio, ¿verdad? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿3 al 5? Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Un momento, hermanos, donde dices tanto, llega esto tanto, que Pablo ya lo que recomienda es cuando ya ves a alguien así y estás discutiendo con él y ya ves que de plano está privado de la verdad, que ya está cerrado, que sus argumentos, es más, ya llegan momentos que ni argumentos bíblicos te da, como es el caso de los judíos, ya no daban argumentos bíblicos, ahora que dijeron, tú eres samaritano, tú estás endemoniado, tú dices, tú eres hijo de fornicación, tú eres esto, o sea, ya no daban argumentos bíblicos, ¿verdad? Sino ahora eran insultos. Entonces Pablo dice, apártate de los tales, ya. Están privados de la verdad, ¿sí? Están privados de la verdad, ¿sí? Ya llega un momento, hermanos, donde lo más sano a veces es decir, mejor, hasta aquí llegamos la plática y se acabó, ¿sí? Pero cuando, como dice Pablo, ya cuando vemos que de plano están privados de la verdad,
Sí, ¿no? Ahora, también algo que nos enseña este capítulo, indudablemente, hermanos, como siempre, Jesús es el mejor maestro para nosotros, para el evangelismo, ¿verdad? Y es que, ¿qué hizo Jesús en todos estos versículos, del 31 ahorita hasta el 59, lo que podemos ver? Es siempre llevarlos a la verdad y confrontarlos con su propia realidad, con la propia realidad de ellos, ¿verdad? Con su propia realidad. Jesús siempre, en amor, pero, ¿cómo les diré? Pero el amor no como el mundo lo pinta, sino el amor siempre busca el bien del otro, ¿me entienden? Entonces Jesús los confrontaba fuerte porque estaba buscando su bien. Estaba buscando su bien. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor es el que busca el bien del otro, pero a veces para llevar al bien al otro tienes que actuar fuerte. Y ahí vemos a Jesús, que no solo les hizo ver que no eran hijos de Abraham, que no solo les hizo ver que eran hijos de su padre, de Dios, sino que les dijo que eran hijos del diablo. Y ahorita leímos hace un ratito, ¿verdad? Que dijo Jesús, yo no soy mentiroso como ustedes. O sea, les vuelve a recalcar que ellos vivían en una mentira, ¿verdad? Que vivían engañados a sí mismos. Nosotros tenemos que aprender, si el maestro lo hizo así, hermano, nosotros tenemos que hacerlo así. Tenemos que llevarle a la gente a conocer que es pecadora, porque si no, nunca van a entender que necesitan un Salvador y por lo tanto nunca va a llegar la vida eterna. ¿Sí? Nunca los vamos a traer realmente a los pies de Cristo. Lo que les vamos a mostrar es otra cosa, otro tipo, otro detalle. Alguien que les va a solucionar el problema de su matrimonio, alguien que les va a solucionar su problema de económico, de deuda, etcétera. Pero no vamos a llevarlos al único que los puede salvar. Y para que los pueda salvar el Señor, nosotros tenemos un trabajo que hacer. Sabemos que solo van a ser salvos los que Dios ha determinado, ¿verdad? Pero yo tengo una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Presentar bien el Evangelio. Y entonces el verdadero Evangelio primero tiene que enfrentar a la gente con su pecado. Porque si no lo confronta con su pecado, no van a entender la necesidad de ser salvados, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor le hace esto, ¿verdad? Y los lleva y les hace ver su verdadera intención. Ustedes quieren matarme, esa es la realidad. ¿Sí? Ustedes quieren matarme, ustedes no me quieren. ¿Sí? Recordemos los capítulos anteriores. ¿Por qué buscaban a Jesús? Primero porque se servían de Él. Se servían de Él, ¿verdad? Por los beneficios del Señor. Mucha gente quiere buscar a Jesús por eso. Por los beneficios, ¿verdad? Pero cuando le hablamos lo que es el Evangelio, lo que tienen que dejar, entonces dicen, no, espérame, ese Jesús no me gusta, ese no lo quiero. Exactamente, ese no lo quiero. Aquí es una bola de legalistas, aquí me están enseñando, ¿no?, un evangelio de la gracia, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, esa parte. Cuando les presentamos a Jesús como Señor, la gente dice, no, espérame, ese Jesús no lo acepto. Y es el común denominador en todo el evangelio de Juan y en los demás evangelios, ¿verdad? La gente, mientras Jesús sanaba sus enfermedades, mientras Jesús les daba su alimento, ¿verdad? Mientras Jesús les hacía algún milagro, ¡wow! Jesús, eres nuestro Rey. Pero cuando Jesús les decía, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que reconocerme como lo que soy, ¿verdad? Ahí nos vemos, Jesús. Gracias por el milagro, pero ahí nos vemos. ¿Cuánta gente no hemos visto irse de la iglesia que recibió algo del Señor, pero y se van? ¿Por qué? Porque no fueron confrontados con su realidad. Y es por eso que nosotros debemos de hablar de la realidad. ¿La realidad de qué? Del pecado. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Amén. ¿Qué tiene que ver esto? Pues lo que les decía, Pablo, al igual que el Señor Jesucristo, hablaba la verdad. Y él decía, guárdense de los perros. Hermana tiene que eliminar a Dolly porque tiene que guardarse tiene que guardarse de los perros. No es cierto. Aquí eran los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos maestros. Estaba haciendo una relación a los falsos maestros. Y fíjense cómo Pablo les habló fuerte. Así como Jesús le habló fuerte a los judíos y les dijo, ustedes son hijos de sus padres el diablo. Pablo se refirió a los falsos maestros como perros.
Y perro era una palabra ofensiva para los judíos. Recordemos la oración del fariseo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no me hiciste gentil, no me hiciste mujer y no me hiciste perro, ¿verdad? Entonces eran 3 cosas ofensivas para los judíos. Y Pablo es lo que está diciendo aquí. Son unos perros, mutiladores del cuerpo. Y esa parábola aparece en Apocalipsis 22:15 también, para que vean que también Juan en la revelación, el Señor le reveló esto también. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Resuelta su pregunta, pregunta, hermana José, si los perros entran o no entran. No, otra vez, se está refiriendo a los falsos maestros. ¿Sí? Se está refiriendo a los falsos maestros. Los perros estarán fuera. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, hermanos, esa parte. O sea, la Biblia confronta fuertemente a los que están en pecado y a los que están enseñando mal, con un fin de que vean su realidad, se arrepientan y vengan realmente al conocimiento de Cristo Jesús. Eso debemos de cuidar. Cuando nosotros confrontamos a alguien, debemos de cuidar que ese sea el fin, hermanos, de nuestro corazón. Que el fin no sea insultar, no sea por carnalidad nuestra, sino que en realidad sea por amor, por hacerle ver que está en un mal, que de nuestro corazón salga ese amor de confrontarlo porque está mal y necesita él venir a la verdad. Pero debemos de cuidar a la vez que nuestro corazón no lo esté haciendo por un deseo de venganza, de rencor, de desquitarnos de algo, ¿verdad? Porque puede hacer eso y confundir que lo estamos haciendo por amor, ¿verdad? Y no sería lo adecuado, ¿ok? Entonces, eso nos enseña el capítulo 8. Además, algo que nos enseña el capítulo 8, no sé si lo observaron, yo no lo había visto bien, sino que estos días que estuve escudriñándolo, me gustó. Vean ¿cómo dije que era? Los contrastes. Gracia versus ley, primero, ¿verdad? Si nosotros vemos cómo van los contrastes, no sé si lo observaron, pero van a la par de los pasos de la salvación, de la doctrina de la salvación que vimos. ¿Sí? ¿Por qué? Gracia. Nadie puede ser salvo sin la gracia de Dios. Primero tiene que llegar la gracia de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Primero tiene que llegar las gracias y hacernos ver que por nosotros mismos no podemos salvarnos, ¿verdad? Que la ley lo único que nos hace es mostrar la realidad de nuestro pecado y que necesitamos un Salvador. Amén. Primero tiene que llegar la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, si la gracia llega, entonces ¿quién llega? La luz. La luz. Segunda de Corintios, capítulo 4, luz, versículo 6. Amén. Segunda de Corintios. Capítulo 4, versículo 4 y 6. Entonces ahí entra la que es luz con... tinieblas. Lo leo. Sí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Okay. La luz, ¿qué simbolizaría en las doctrinas de la salvación? Jesucristo, ¿no? No. ¿Algo antes? La luz. La luz. ¿Qué simbolizaría en la doctrina de la salvación? La escribimos. ¿Se acuerdan los pasos de la doctrina de la salvación? Juan 3:3. Nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Se nos abrió la luz. Viene la gracia, viene la luz, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Viene la luz, el nuevo nacimiento. Luego, ¿cuál es la siguiente controversia? La siguiente es versus fe. Si hemos nacido de nuevo, entonces, ¿ahora qué pasa? Dios pone la fe en nosotros, ¿verdad? La fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? La fe en Él. Romanos 1:17.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces también el nuevo nacimiento, y entonces ya podemos creer porque ya vemos nuestra realidad, ¿verdad? Ya vemos lo terrible que está en nuestra habitación, ¿verdad? Y entonces Dios pone la fe para creer en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora viene la fe y luego ¿cuál es la otra controversia? Libertad contra esclavitud. Libertad contra esclavitud. El Señor nos trae, al creer en el Señor Jesucristo hemos sido justificados, ¿verdad? Y ahí viene la libertad. ¿Por qué? Porque la justificación es un acto del juez donde nos declara inocentes, ¿verdad? Entonces somos libres, ¿verdad? Somos libres, ¿sí? Luego la siguiente controversia. Paternidad divina, paternidad satánica. Una vez que nos justifica, ¿qué viene? En las doctrinas de la salvación, ¿se acuerdan? Después de la justificación viene... pero Glorificación. antes la adopción. La adopción, ¿verdad? Y ahí está la paternidad divina, donde Dios nos adopta, ¿verdad? Como hijos, ¿verdad? Recordemos Juan 1, 12, 13. ¿Mande? Paternidad satánica. Paternidad divina versus paternidad satánica. Ahí es cuando después de, ¿verdad?, ser justificados, Dios nos adopta como sus hijos. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Y vean cómo va la controversia y cómo van las doctrinas de la salvación, ¿verdad? Y ahora, honra y deshonra, ¿verdad? Honra y deshonra. Si has recibido realmente la gracia de Dios, si has sido adoptado, si has sido... Entonces viene el proceso de la santificación, ¿verdad? La santificación, donde nosotros honramos ahora al Señor Jesucristo en nuestro andar diario. Amén. En nuestro andar diario. ¿Sí? Esto Dios me lo trajo mientras estaba leyendo ahí la escritura. No lo encontré en un comentario. ¿Sí? Pero es algo que yo me quedé plasmado y agradecí a Dios esta bendición, ¿verdad? De ver cómo el Señor ahí también les estaba revelando todo esto. Los estaba llevando, ¿verdad? Porque todo esto sucedió en el templo, todo desde el versículo 1 hasta el 59, todavía Jesús sigue en el templo, ¿sí? Entonces vean lo maravilloso que es esta parte, ¿amén? Y así entramos al versículo 48, que dice, si alguien, bueno, léanlo ustedes para que yo no lo esté leyendo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Amén, ¿verdad? Fíjense, los judíos responden, o sea, volvieron a responder, pero esta vez respondieron más duramente, ¿verdad? O sea, se iban encendiendo, se iban molestando cada vez más, ¿verdad? En lugar de desbaratar ese orgullo, se iban enojando, ¿verdad? Y le dijeron, no decimos que eres samaritano. ¿Por qué le dijeron que eres samaritano? Ellos bien sabían que venían de Nazaret. ¿Pero por qué le dijeron que eran samaritanos? Porque había un pleito con los samaritanos. Porque había un pleito, exactamente. Había enemistad total entre tanto samaritanos con judíos como judíos con samaritanos. No se podían ver. Así es, ¿verdad? Recordemos Juan, capítulo 4, versículo 9. Juan 4. 4, 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, hermano, había una enemistad. Entonces, los judíos aquí le estaban diciendo, de seguro tú eres un samaritano, porque los samaritanos nos odian, ¿verdad? Y tú nos estás diciendo todo esto porque nos odias, has de ser samaritano. En lugar de ver que Jesús quería el bien de ellos y que les estaba hablando el amor real, ¿verdad? Ellos, no, de seguro me odias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos así habladole a una persona y la persona dice, no, es que de seguro tú tienes algo contra mí, ¿verdad? De seguro tú, lo que tú quieres, ¿verdad? Tú has de ser muy santito, tú has de ser muy santurrón, ¿no? Entonces, responden así porque es el acto natural de nuestra carne. Los hijos. Pueden ser los hijos, pueden ser... Dicen así, ¿por qué me odias? Sí, ándale.
¿Por qué me odias? ¿Verdad? Es que me odias. Y la verdad es que no los odiamos, los amamos, queremos nuestro bien, ¿verdad? Queremos el bien de ellos, pero varias veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí a veces cuando evangelizo a alguien, es eso, no, es que de seguro tú, ¿verdad? No, eres un legalista, eres un fanático también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no quieren ver la realidad de que uno les está hablando con el deseo de que vengan a Cristo y reciban la mayor bendición de todas, ¿sí? Entonces, por eso le estaban diciendo eso, ¿verdad? Además de que los judíos sabían que los samaritanos, y bueno, nosotros también lo sabemos, ¿verdad? Ellos nada más aceptaban el Pentateuco, los samaritanos, no aceptaban toda la revelación. No, nomás la ley. Nomás la ley, sí. Entonces no aceptaban todos los profetas, los libros históricos del Antiguo Testamento, no lo aceptaban, todos lo rechazaban. Para ellos nada más existían los 5 primeros libros y parte de ellos, no todo totalmente, ¿verdad? El Pentateuco, pero para ellos solo existía eso, no existía lo demás. Entonces también lo estaban acusando de eso, ¿verdad? De seguro tú no tienes una revelación total de la palabra de Dios como nosotros, ¿verdad? Y a veces cuando compartimos en el Evangelio con evangélicos, ¿verdad? Luego te dicen eso. Cuando les hablas de esos que traen la confesión positiva o traen el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Es que tú todavía no recibes esta revelación que hemos recibido nosotros. Tú estás muy acortado en las revelaciones. Eso también es lo que le estaban queriendo decir al decirle, eres un samaritano. 2, tú no estás adorando en la posición real, porque nosotros estamos adorando en Jerusalén. Los samaritanos adoraban en el monte, ¿sí? Entonces tú estás equivocadito en tu adoración, Jesús, ¿verdad? Entonces vean lo que le estaban diciendo con todo esto, ¿verdad? Además de decirle, además que para un judío, decirle que era un samaritano era un insulto de lo más grande. De lo más grande que podía haber. ¿Sí? Más adelante van a volver a embatir con esto. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 20. 10:20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Ahí está, demonio tiene y está fuera de sí. Lo que le dijeron también, eres samaritano y tienes demonio, estás endemoniado. Y más adelante, como leímos ahorita en Juan 10:20, lo vuelven a decir. En Mateo le dijeron algo más fuerte, Mateo 12:24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Ahí está, ¿verdad? No. Es que de seguro ustedes están mal. No han tenido toda la revelación del Señor, ¿verdad? Y de seguro hasta Satanás los está guiando, ¿sí? Pero nosotros vemos que a Jesús mismo lo acusaron de esto. No nos debe de extrañar que nos acusen de ser guiados por Satanás. Si al Maestro se lo hicieron, al Señor se lo hicieron, ¿qué no nos pueden hacer a nosotros y decir a nosotros, ¿verdad? Confrontar a alguien en amor nos va a llevar a que nos pueda insultar, a que nos pueda maldecir, ¿verdad? Pero nosotros debemos de siempre estar prestos a tratar de llevar a esa persona a su situación real, ¿verdad? Su situación de pecado, su situación de lejanía de Cristo, que un orgullo religioso jamás lo va a llevar a la verdad de Cristo, que tenemos que desbaratar todo nuestro orgullo religioso, ¿verdad? Nuestro orgullo religioso. Y a veces no nos enteramos de esto. Yo, por ejemplo, hace algún tiempo, después de haber nacido de nuevo y pasó un tiempo, yo no me había dado cuenta que yo estaba orgulloso de mi apellido, Vigurra, porque tiene su trascendencia, ¿verdad? Y que estaba orgulloso de un bisabuelo que tuve, que el otro ya les platiqué, ¿verdad? Y hay un orgullo que te inflama el ser Vigurra. Entonces, cuando nos tocaban ese apellido, ¿verdad? Ese Hulk, ¿no? Y Dios me lo reveló tiempo después, que eso era una realidad en mi vida. Yo estaba orgulloso de eso. Y tuve que postrarme ante el Señor y decirle, quita este orgullo de mí, porque acepto, soy orgulloso de mi apellido. Entonces tenemos que ver otra vez lo mismo, que no haya un orgullo dentro de nosotros que nos esté llevando a una religión, que nos esté llevando como a los judíos a vivir algo que no es real.
que no es real, porque tarde o temprano nos va a llevar a rechazar y a matar a Cristo, en cuestión, no de matarlo físicamente, sino en cuestión ya de desecharlo plenamente, ¿verdad? Nuestra vida. Así es. Entonces tenemos que analizar eso, que no haya dentro de nosotros esa parte, que lo que hagamos realmente lo estemos haciendo por un sentido del bien de la otra persona, ¿sí? Y entramos al versículo 49. A ver, ¿quién lo lee? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Amén. Algo que aquí, y ahí es donde yo les pido que también me ayuden a orar mucho, ¿verdad? En mi persona, y no quiero hablar casi de mi persona, pero es un punto débil en mí, que a veces cuando alguien me habla fuerte, yo contesto muy fuerte, y no estamos hablando fuerte de hablar con la palabra, lo que estamos diciendo, sino en el sentido de alzar la voz y de querer, ¿verdad? A veces hacer lo mismo que ellos, y estamos mal, y tenemos que reconocer lo que eso está mal, y lo reconozco, y estoy orando al Señor por esa parte, ¿verdad? Pero es lo que a mí me asombra aquí de Jesús, y lo pongo, lo asombra de Jesús, que a pesar de que lo insultaron tan fuerte, de decirle que era un samaritano, ¿verdad? Y que estaba endemoniado, él les contestó normal, ¿verdad? Yo no tengo demonio. A veces he visto los debates a veces que hace MacArthur, y por eso hay una admiración sana de mí hacia él, porque lo han insultado, le han dicho en el programa de Larry King, y él así, y les contesta la verdad, pero bien tranquilo. Yo como le digo, Señor, yo quisiera ser así, que contestar con ese mismo ímpetu, ¿verdad? O sea, la verdad fuerte, pero tranquilo, ¿verdad? Con esa serenidad que muestra, y es lo que Jesús aquí estaba mostrando, ¿verdad? Esa serenidad que él tiene ante un insulto como estás endemoniado. Yo no tengo demonio. Ahora, hay un dato curioso. ¿Por qué no dice Jesús que él no era samaritano? Si ven, no les contesta, yo no soy nada samaritano ni endemoniado. Jesús solo responde, yo no tengo demonio. Muy probablemente esto se refiere a lo que vimos cuando vimos Juan 4. Los samaritanos le dieron una acogida muy especial, ¿verdad? Lo aceptaron a él. Lo aceptaron. Como su Mejor que lo Señor y Salvador. Así es, amén. Y amén. Como lo aceptaron como su Salvador. Como su Salvador, y mejor que los judíos, ¿verdad? Entonces por eso Jesús no quiso decir nada de los samaritanos, ¿verdad? En cambio dijo, nada más se refirió, yo no tengo demonio, ¿verdad? Yo antes honro a mi Padre, ¿verdad? Honro a mi Padre, y en eso se puede ver que no estoy endemoniado, porque estoy honrando a mi Padre, ¿sí? Tan fácil lo pueden ver, ¿sí? Que yo estoy honrando a mi Padre, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué dice? Lo deshonran. ¿Por qué? Porque ellos estaban deshonrando al Padre. Porque lo estaban deshonrando a Él. Por eso Jesús contesta ahí, pero ustedes me deshonráis. O sea, yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Y nosotros vamos a ver en la Escritura que deshonrar a Cristo es deshonrar al Padre, ¿verdad? Deshonrar a Cristo es deshonrar al Padre. Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Jesús ya se los había dicho desde antes. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahí está. El Padre honró al Hijo, ¿verdad? Y lo estuvo honrando, aún mientras estaba en la tierra, ¿verdad? Cuando Jesús se bautizó, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Cuál otra te acuerdas? En el bautizo. Ajá, en el bautizo, ¿eso ya lo dijimos? ¿Cuál otra? Cuando el monte de la transfiguración, ¿verdad? Que Pedro le dijo, Señor, si quieres hacemos aquí 3 enramadas, y Pedro todavía no terminaba cuando Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia, ¿verdad? El Padre honrando al Hijo, ¿sí?
Un padre honrando al hijo siempre, ¿sí? Juan, entramos al versículo 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Ahí está. Pero yo no busco mi gloria. Y aquí puede estarse refiriendo a dos cosas. O sea, Jesús no estaba buscando su gloria, y me refiero a dos cosas en la siguiente parte. Hay quien la busca y juzga. Aquí puede estar hablando del Padre, ¿verdad? Que es el que está buscando la gloria de su Hijo. Está buscando honrar y glorificar a su Hijo amado, ¿verdad? Tanto que ahora que ascendió a los cielos, que le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Y lo está honrando y va a juzgar a todos aquellos que no quisieron rendirse a Jesucristo. Los va a obligar a honrarlo, aunque ya no para salvación, ¿verdad? Sino para condenación, ¿verdad? Pero también puede ser que Jesús les estaba mandando una indirecta a ellos, ¿verdad? Yo no estoy buscando mi propia gloria, pero ustedes sí la están buscando y me están juzgando, ¿verdad? A los judíos. Recordemos que el versículo, a partir del 31, es los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Los judíos que está hablando con los judíos que habían creído en él. Entonces, Jesús les está diciendo: ustedes dicen que yo busco mi propia gloria, pero yo no la busco. Los que están buscando su propia gloria son ustedes, y además están juzgando, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas podría estarse refiriendo el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y es lo que nosotros también, es un llamado para nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar únicamente la gloria de Cristo, no nuestra gloria, ¿sí? No nuestra gloria, sino la gloria de Cristo, ¿sí? Que yo quiero, a veces yo no sé, si a ustedes les pasa, pero a veces a mí sí me pasa, que a veces quiero uno como que sobresalir como pastor, entre otros pastores, y hay una batalla a veces en el corazón, y uno tiene que decir: Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname. Entonces a veces hay algo como que quiere salir más que los demás, y es cuando nosotros debemos de decir: uy, Señor, debo de buscar tu gloria, no mi gloria, ¿verdad? Debo de buscar la gloria del Señor. Amén. Amén. Pasamos al versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén, ¿verdad? Ya hablamos lo que es repetir dos veces, ¿verdad? Es una seguridad plena, es un superlativo, ¿verdad? Que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Qué es guardar la palabra de Cristo? ¿Qué significa esto? Bueno, hay tres cosas que Jesús está diciendo. Uno es aceptarla por fe, ¿verdad? Creyendo realmente que es la palabra de Dios, que es verídica. ¿Sí? Dos, obedecerla. ¿Sí? No solo es creerla, no solo es aceptarla, hay que obedecerla. Y tres, cuidarla, ¿verdad? Cuidarla, protegerla, respetarla. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo: y el que guarde mi palabra, ¿verdad? Muerte, aquí nunca verá muerte, no se está refiriendo a la muerte física, porque el cristiano, por más allegado que esté a Cristo, le va a llegar un día en que tiene que morir, ¿verdad? A menos que le toque el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces ya esa será otra cosa. Ese es el caso excepcional, pero de ahí será muerte. Pablo murió, Pedro murió, ¿verdad? No está hablando de la muerte física. ¿De qué muerte está hablando? Espiritual. Lo material. La segunda muerte. La segunda muerte. Porque muerte espiritual es la que teníamos antes de Cristo. Amén. Está hablando de la segunda muerte. Cuando tengamos que comparecer, el que está, ¿verdad?, ante el juicio del gran trono blanco, el que no creyó en Cristo, va a ser la segunda muerte, ¿verdad? Y ahí va a estar Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Entendiéndose por muerte y separación eterna de Dios. Amén. Así es, aquí lo tenía, pero qué bueno que lo dijo, me gusta que lo diga. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está, lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. 21:18, el mismo Apocalipsis, capítulo 21, versículo 18. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. ¿Era ese?
A ver, 21:18. Es 8. 8, 21:8, perdón. Disculpe. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los fornicarios y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Segunda. Entonces la muerte segunda es ser lanzado al lago de fuego y azufre. Por eso Jesús dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y se está hablando de esa, que como decía la hermana Deborah, ¿verdad? Es la separación eterna de Dios, donde ya no vas a poder volver a unirte a Dios. Ya eres separado eternamente de Dios en el lugar de condenación. Apocalipsis 26 también, por favor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahí está, esa es la promesa. Ahí está la promesa para los que creen realmente en Cristo Jesús. Como dijo Jesús, no verán muerte. Apocalipsis dice, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. ¿Sí? No nos dañará. Por eso podemos decir, como Pablo dijo también en Corintios, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? ¿Dónde ya? Para nosotros la muerte debe ser un deseo, en cierta forma. No estoy diciendo que ya quiero morir, ¿verdad? Pero a la vez es un deseo por estar con el Señor. Como Pablo decía, no sé qué hacer, no sé si partir ya, que el Señor me lleve, porque quiero estar con Él, pero a la vez quiero estar aquí por la hora, ¿verdad? Entonces, esa es una parte del deseo de todo cristiano, como ese que compuso el himno cara a cara, ¿verdad? Cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria de ver a mi Señor. O sea, hay un deseo del cristiano de ver en verdad a su Señor. Amén. Entonces, Jesús nos da esa promesa, que si nosotros guardamos la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, que si la aceptamos, la obedecemos y la cuidamos, la palabra que dice, la muerte no tendrá potestad sobre él. No habrá, ya no tendremos temor de ir a condenación. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Sí? Entonces, entramos al versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. En 53 también, por favor. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ahí está, ¿verdad? Dice, ahora, otra vez, tono burlesco, ahora conocemos. O sea, no solo sabemos, conocemos. ¿Qué significa conocer? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa eso? No solo es algo intelectual, es algo experimental, ¿verdad? Es algo que lo estás viviendo. Entonces, no solo lo sabían, no solo están diciendo que lo sabían. Ahora vemos que en verdad estás endemoniado. ¿Verdad? No cabe duda. Asegurado. Sí, ¿verdad? Entran a esa burla, ¿verdad? Ahora, quiero aclararles algo. Porque a lo mejor hay cierta gente o ciertos círculos de hermanos que creen que estar endemoniado es tirarte al suelo y empezar a echar espuma por la boca y gritar maldiciones. Palabras Antisonantes, ¿verdad? Comportamientos extraños, pero eso no significa que alguien esté endemoniado. Poseído. Ajá. Ni poseído. Alguien puede estar así, normal, y estar poseído. Endemoniado. Sin dar muestras. Caso bíblico. Judas Iscariote. ¿Qué dice? Que cuando agarró el pan, ¿qué pasó? Satanás entró en él. Y empezó a... No, ¿verdad? Agarró, se paró normalmente y se fue a entregar a Jesús. Estaba endemoniado. Entonces, porque alguno podría comentar aquí, ¿cómo es que acusaban a Jesús de estar endemoniado si no daba muestras, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo que estaba diciendo, ¿no? Por lo que estaba diciendo, así es, por lo que estaba diciendo. La acusación falsa de ellos, pero
con ese matiz, porque a veces podríamos sacarlo, ¿verdad?, de este punto. Otra persona también escritural que estaba en cierta forma endemoniada, pero no lo manifestaba, aunque sí lo manifestaba un poco más que Judas, es la pitonisa a la cual Pablo le sacó el demonio. ¿Se acuerdan? Que venían gritando atrás de ellos, estos son los hombres de Dios. Tenía espíritu de adivinación. Espíritu de adivinación, ¿verdad? Entonces, ahí está, hermanos. No es nada más que empiecen. Alguien puede estar endemoniado y una muestra es que está dando una doctrina falsa. Y la realidad puede ser que esté endemoniado. Doctrina de demonios. Timoteo 4:1, ¿verdad? Doctrina de demonios. Entonces, ay, perdón, disculpe. Aclarado esto, sin dejar el tono burlesco de los judíos, ¿verdad? Estamos hablando que ellos estaban burlando, obviamente Jesús no estaba endemoniado, ¿verdad? Y lo hemos aclarado, él mismo lo dice que no, pero quise darles este comentario para hacer ese tipo de aclaraciones, ¿verdad? Porque luego muchas veces se cree que el estar endemoniado nada más es eso. No, eso puede ser una manifestación, pero hay muchas manifestaciones que se pueden dar de una persona, ¿verdad? Entonces, ellos, fíjense, los judíos como siempre, alguien que está cerrado a la verdad, que está en orgullo, trata de ver todas las cosas en el ámbito físico, nunca se abre a la cuestión de la fe, ¿verdad? No se abre, todo lo quiere interpretar en cosas terrenales, no lo quiere interpretar en cosas de la fe, amén, en cosas de la fe. Jesús les había dicho que no tenía demonio, ¿verdad? Que él honraba a su Padre, y ellos le dijeron, tú tienes demonio. Ahora vemos que sí, que en verdad estás endemoniado, ¿verdad? Que en realidad tú tienes un demonio. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú dices que el que guarda tu palabra nunca verá muerte, a ver, Abraham, que fue de los más obedientes quizá en el Antiguo Testamento, murió. Los profetas murieron. Entonces Jesús, ¿cómo dices que el que guarda tu palabra nunca verá muerte? Ellos lo interpretaron la muerte física. La primera muerte. Pero nunca entendieron de la muerte espiritual, de la segunda muerte, de la condenación que vendría, ¿verdad? Porque ellos todo querían verlo a raíz de lo terrenal, ¿sí? A raíz de lo de aquí, el ahora, ¿sí? Entonces, este es el tono. Por eso conocemos que tienes un demonio, porque caray, Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que no van a morir. Entonces, ¿por qué murieron? A ver, no cabe duda que estás maniático, Jesús. Que estás maniático, ¿verdad? Fíjense. Porque cuando alguien, hermano, no entiende la fe, cuando uno no entiende las promesas, que las promesas del Señor son por fe, como cantamos ese himno, no andamos por vista, sino por fe, ¿verdad? No andamos por vista, sino por fe, ¿sí? Entonces nosotros debemos de interpretar todo a raíz de la fe en el Señor Jesucristo, de todo lo que Él ha prometido para nosotros. Nuestra vista debe estar en Él. Jesús dijo, de cierto que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate, y sería quitado. Nosotros a veces no es porque movamos montes físicos, no es porque vaya a ir al pico de Orizaba y le vaya a decir quítate y un día se va a quitar, ¿verdad? Eso es interpretar la escritura como le estaban interpretando estos judíos, ¿sí? Lo que está diciendo ahí el Señor es que si nosotros creemos realmente en lo que el Señor ha prometido, todo monte que esté estorbando, toda cuestión que esté estorbando eso, va a llegar un momento en que va a ser quitado. Eso es lo que nosotros debemos entender. Pero otra vez, como muchos hoy en día, ¿verdad?, que quieren todo físico, y quieren todo interpretar en base a lo físico, ¿verdad? Y no es así, ¿sí? Entramos al versículo 54 y 55, por favor. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Amén, ¿verdad? Otra vez, esta vez tras vez, el Señor se los ha dicho, ¿verdad? El Señor se los ha dicho. El Padre es el que da testimonio de mí.
Desde el capítulo 5 para acá Jesús se los ha estado diciendo, ¿verdad? El Padre es el que glorifica al Hijo, y ya lo hemos explicado, ¿verdad? Por eso no vamos a meternos otra vez a esto, porque sería redundar en lo que ya hemos visto, ¿verdad? Pero Jesús les dice, el que decís que es vuestro Dios, ¿verdad? El que ustedes dicen, pero la realidad es que no lo es, ¿verdad? Ustedes lo dicen, pero no, ¿verdad? Porque ya les dijo quién es en realidad su padre, que es el diablo, ¿verdad? Sí. Entonces Jesús les vuelve a recalcar para que reconozcan que están viviendo una mentira. Por eso les dijo, si no lo dijera así, yo sería mentiroso como ustedes. O sea, Jesús les está haciendo reconocer, que ellos reconozcan que están en una mentira, que están en engaño, y que no se están dando cuenta, ¿verdad? Que están siendo engañados por ellos mismos, por su orgullo, y atrás el enemigo que está utilizando ese orgullo, ¿verdad? Ustedes están siendo engañados, ustedes están siguiendo los susurros del diablo en el oído. ¿Recordamos, verdad? Cuando estaba diciendo en la clase pasada, los susurros. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, hermanos. Versículo 56. Nuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Amén, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que Abraham vio el día del Señor y vio al Señor y se gozó? Al llegar al cielo. Pues Él es el Padre de la fe. Dice Hebreos que ellos vivieron con esa esperanza, ¿no? Ahí va. Por la fe. Efectivamente, por la fe. No es que lo haya visto físicamente. Por la fe. ¿Cuándo fue el momento exacto? Dios le dio una promesa a Abraham, que serían benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Por medio de quién iba a llegar esa bendición? Por Jesús. Pero directo. A Isaac. Por medio de Isaac, ¿verdad? Entonces Abraham concibe a Isaac con Sara, ya en una edad de vejez y todo. ¿Y qué dice que pasó? Causó gran gozo, por eso le pusieron Isaac, que significa risa, ¿verdad? Fue un momento de risa, de dicha, de bastante dicha, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vieron en Isaac el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Pero ahora, Abraham vio en Isaac, Abraham sabía plenamente que a través de Isaac no iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham conocía otra promesa de Dios anterior que no le había hecho a Abraham, se la había hecho a Eva. ¿Cuál es esa promesa? Génesis 3:15. De tu simiente. Entre ti y la mujer, de su simiente. Y su simiente. ¿Y qué haría la simiente? La simiente, ¿qué haría? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces Abraham conocía esa promesa. Entonces, conociendo esa promesa y sabiendo la promesa que Dios le dio, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, entonces Abraham por la fe vio que Isaac sería el ascendiente del Mesías, en el cual serían benditas, y se gozó. Porque lo vio por la fe, no por la vista. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Esa es la enseñanza grande de seguir a Abraham. No podemos guiarnos por la vista, tenemos que guiarnos por la fe, ¿verdad? Por la fe en lo que Jesús nos ha dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces yo tengo esa fe de ya estar allá. O sea, ya es nuestro. Por eso Jesús dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Que ya nos glorificó. Todavía no estamos glorificados, pero por la fe es un hecho. Es un hecho. Es algo real, ¿verdad? Entonces ahí está. Precisamente, esto es lo que Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 3, versículos 14 al 16. 14 al 16. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Hermanos,
Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está, Pablo es lo que está diciendo. Y eso es lo que vio Abraham. Y eso es lo que abrió Abraham. Versículo 29 ahí mismo, por favor. Versículo Y 29. si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Ahí está, hermanos. Ahí está, eres heredero según la promesa del Señor. Si has creído en Cristo, en verdad. Si has nacido de nuevo. Eres un heredero del Señor de la promesa. Ahí mismo Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Ahí está, ¿verdad? Entonces eso es lo que vio Abraham. Y eso es lo que les está diciendo aquí Jesús. Abraham vio mi día, pero no lo vio con los ojos, como todos quieren ver, ¿verdad? Lo vio a través de la fe. Y se gozó. Y se gozó. Y se gozó grandemente. Esto también en Hebreos capítulo 11, versículo 13. 11:13. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Versículo 39 y 50 también, ¿no? 39 y 50 de ahí mismo, por favor. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Amén. Luego 50. ¿Tienes perdón? ¿Tienes Ah, fe? el último, pues. 40. ¿Ya lo leyó? No, el 39 y 40. Sí. Yo lo Ya andaba- lo leo. Bueno. Yo lo estaba buscando, dije, bueno, mi Biblia no. Es que tu Biblia no trae 50, la mía sí. La mía sí, no me equivoqué. No me equivoqué. En serio, estaba yo. Ya, acá empieza el. Ay, es que. Vamos a ver el discipulado, hermano. Sí. Es que es la Biblia según Edgar, tiene 50 versículos. Entonces vean, hermano. ¿Y qué dice Hebreos a estos que aunque no recibieron las promesas plenamente, ¿verdad? Pero dice que las saludaron de lejos, ¿verdad? Las saludaron de lejos. Nosotros todavía no vemos materializada nuestra promesa de estar en el cielo, pero que Lo vemos de lejos. saludándola de lejos. Allá voy a estar. Cuando iba yo en el avión, así no más algo así, ¿verdad? Ya voy menos, ya voy más cerca. Entonces, eso es lo que nos debe de gozar, hermano. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe que nos lleva a ver esas promesas del Señor, ¿verdad? Podríamos decir que Abraham honró a Dios y Dios lo honró a él. Amén. Amén. Estos judíos, sin saberlo, estaban deshonrando a Dios totalmente. ¿Sí? Al no entender todas las promesas del Señor y al querer solo ver todo de manera física y terrenal. ¿Sí? Que por eso, qué tribulación, qué angustia, qué persecución, cuando nosotros estamos viendo por fe las promesas del Señor. Amén. ¿Verdad? No por lo que está sucediendo, sino por la fe en Él. ¿Sí? Entonces, todo ellos lo querían llevar al plano físico, ¿verdad? Todo lo querían explicar en el ámbito terrenal y visual. ¿Sí? Lo mismo sucede hoy con muchos evangélicos. Por eso el evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva tiene tanto éxito. ¿Por qué? Porque llevan a la gente al plano terrenal y físico, que es lo que quieren. No pueden ver por la fe que hay algo mucho más grande que eso. Mucho más hermoso y mucho más glorioso, ¿verdad? Que esas son esas promesas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. 3 del 1 al 3. Uh-huh. Por lo cual. ¿Es Colosenses qué? 3 del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces dice Pablo, pongan su vista en las cosas de arriba. ¿Cómo puedo poner mi vista en las cosas de arriba? Por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿no? Por fe. Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén, ¿no? Por fe. Por fe yo tengo que sembrar para la eternidad. ¿Verdad? Para la eternidad. Aunque no lo veo. Ay, qué tonto eres invirtiendo tanto tiempo y tantas cosas. No soy tonto. ¿Verdad? Eso es lo más sabio que puedo hacer. Porque todo lo que siembre aquí se va a quedar cuando me vaya. Y en la eternidad no lo voy a disfrutar. ¿Verdad? Pero en cambio, si yo empiezo a sembrar en lo eterno, lo gozaré en la eternidad. Amén. Amén. Entonces, puede notarse otra vez, como repito, el tono burlesco. A ver, no tienes ni 50 años y dices que viste a Abraham. Que Abraham te vio y por ende lo viste tú, ¿verdad? Por ende lo viste tú. O sea, no tienes ni... Abraham vivió hace más de 2000 años y tú estás diciendo que te vio y que tú lo viste. No, sí, Jesús, definitivamente te hemos perdido, ¿verdad? Definitivamente te hemos perdido, ¿sí? No le creían. Una vez más, ellos estaban guiando por la vista, ¿va? Y no por fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, ¿verdad? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios y eso nos está hablando a nosotros también. Tenemos que tener fe en todo lo que Dios ha dicho y verlo como algo real por medio de la fe, como algo que Él prometió y que es más seguro que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y no caigamos en el error otra vez de estos judíos que todo lo querían ver, ¿verdad? En el plano material y físico. Nosotros tenemos que ver lo que el Señor ha dicho, porque dice la palabra, fiel es el que prometió. Dios, si ha prometido algo, lo va a cumplir. Dios no se queda con ninguna de sus promesas. Él es fiel y cumple para nosotros. Pero obviamente nosotros tenemos que honrar a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a honrar? A través de la fe. Y solo a través de la fe. Todo lo que hagamos tiene que ser por fe en el Señor. Por fe en el Señor. ¿A poco no actuamos muchas veces como estos judíos? Sí. ¿Verdad? Yo también lo acepto, ¿no? Veces, incredulidad, ¿no? así es. Ignorancia también. También mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Y el caso más crítico, cuando yo lo ponía, lo estaba haciendo este estudio, hermano, y hacía esta reflexión, el caso más crítico. Y aquí está, pero no voy a creer que fue lo que me dijo hace rato. Somos tropiezo para incrédulos y somos tropiezo para cristianos débiles. ¿Por qué? Porque nos están observando, dice Pablo que somos cartas abiertas para ellos. Y nos están observando. Entonces cuando nosotros nos ven titubear, ellos dicen, es pura mentira. Es pura mentira. ¿Verdad? Hay un video ahí, claro, es una actuación, ¿verdad? Pero es un video actuado, pero contiene mucha realidad. De una camioneta que va toda descontrolada y de repente se orilla, ¿verdad? Y sale el chofer, el señor, y otro apuntándole en la cabeza y lo, siéntate, arrodíllate, ¿no? Y se arrodilla. Niega a Cristo, te mato. Y él decía, no puedo negarlo. Niégalo, te mato. Está bien, lo niego a Cristo. Y entonces le dispara así, no traía balas la pistola. Y le dice, yo solo quería ver si era cierto lo que decía, pero ya vi que es pura mentira. Y se fue. Y eso es lo que hacemos, hermanos, cuando mucha gente nos está observando. Y ve que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces la gente dice, no, es pura falsedad. Es pura hipocresía.
y somos tropiezo. Y tenemos que pedir perdón, y me incluyo, hermano, tenemos que pedir perdón al Señor por todos esos tropiezos que hemos causado, por esos cristianos débiles, ¿verdad?, que han estado ahí y que por causa de nuestra falla en la fe, hemos sido tropiezo para ellos. Hemos sido tropiezo para ellos. Y es triste. Y es triste, ¿verdad? Cuando nosotros nos movemos por la vista, estamos haciendo que las personas incrédulas deshonren a Dios. Ellos verán en nosotros una religión vacía, la cual abunda como católico, como mormón, como testigos. Necesitamos honrar al Señor ante los demás y en nuestras vidas teniendo una fe firme y sólida en Él. Amén. Una fe firme y sólida en Él. Versículo 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está, ¿verdad? Antes que Abraham, dice, hay una versión que dice, antes que Abraham llegara a ser, yo soy, ¿verdad? El Señor le responde categóricamente y valientemente: yo soy Yahvé. Amén. ¿Verdad? Yo soy el mismo de Éxodo 3:14. También, ok, me están diciendo que soy un demoniado, que estoy delirando, que todo eso. ¿Saben una cosa? Yo soy el que soy. ¿Verdad? Como en Éxodo 3:14. Ya Jesús les habla fuerte y ya les contundente. Yo soy su Dios. ¿Verdad? Y vemos que lo tomaron así, literalmente, en esa parte. Versículo 59, por favor. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando en medio de ellos se fue. Ahí está, ¿verdad? Entonces fue claro lo que entendieron. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo llevaron al templo ya para la crucifixión, ¿verdad? Y lo presentaron ante el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el sumo sacerdote? Te conjuro por Dios que me digas, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho. Y ahora os digo que me veréis a la diestra del Padre. ¡Ay! Se rompió las vestiduras, ¿verdad? El sumo sacerdote. Blasfemia, ha dicho este, ¿verdad? Merece la muerte. Es lo que están haciendo aquí los judíos esto. Por eso salieron a buscar piedras. Por eso le dio tiempo a Jesús de esconderse e irse. Y se fue entre ellos mismos. ¿Sí? Bueno, en este caso no. En este caso dice, se escondió y salió, se fue de ellos, ¿verdad? Y salió del templo. Atravesando, sí, por el medio de ellos, ¿verdad? Pero se escondió. No sé si se tapó la cabeza o qué hizo, ¿verdad? Pero algo hizo, o en el poder de Dios, ¿verdad? Hizo que no lo vieran. Lo cegó. Así es, ¿verdad? Entonces nosotros vemos esa parte, hermanos, ¿sí? Que ellos al final decidieron deshonrar totalmente al Señor. Y cuando nosotros no decidimos honrar al Señor, vamos a terminar deshonrándolo. O sea, no hay camino a la mitad. Nunca estaremos a mitad de ninguna de las controversias. O estamos en la gracia, o estamos bajo la ley condenados. O estamos en la luz, o estamos en las tinieblas. No hay término medio. O estamos en la fe, o estamos en incredulidad. ¿Verdad? O estamos, ¿cuál es la otra? Libertad. En libertad o en esclavitud. O estamos o somos hijos de Dios, o hijos del diablo. O honramos o deshonramos al Señor. No hay término medio. No hay término medio. Nosotros es lo que tenemos que ver. Y eso, hermanos, el no aceptar las verdades del Señor, tarde o temprano, va a provocar en una persona que en verdad no creyó, porque aquí fueron judíos que tuvieron una fe falsa, ¿verdad? Va a terminar que van a querer quitar definitivamente a Jesús de sus vidas. ¿Qué hicieron esto? Buscaron piedras para lapidarlo, para matarlo ahí mismo a pedradas, como la ley decía, ¿verdad? Porque decían, este está violando la ley de Dios. ¿Quién se hace, verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Estamos honrando al Señor? ¿Estamos viviendo realmente honrando al Señor? ¿Estamos por fe viendo las promesas de Dios y saludándolas? ¿Estamos atesorando su palabra? ¿Estamos compartiendo a otros de Él para honrarlo? Eso es una forma de honrar al Señor, compartiendo a otros de Él, ¿verdad? Amén. Compartiendo a otros de Él. Lo estamos haciendo. En realidad es
Cristo El Señor de nuestra vida. el Señor de nuestra vida. Hemos entendido que Jesús es Dios y que merece toda la total obediencia de nosotros, no la parcial, sino la total de nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que analizar, y eso es lo que el capítulo 8 en todas estas controversias nos está llevando y nos está diciendo. Y tenemos la misma pregunta que le hicieron a Pilato: ¿qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y está en nosotros si nos queremos lavar las manos O seguirlo. o seguirlo. Inclinamos nuestra cabeza, vamos, aquí terminamos el estudio.